Señor Freddy, buenos días. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Bien, excelente, un gusto saludarlo. No sé si usted está aquí en Venezuela o está fuera del país, señor Freddy. Veo que usted forma Sí, parte. hoy sí, la Hoy semana está. pasada no. Ah, ok, perfecto. ¿Aún está usted en funciones consulares representando a Venezuela, señor Freddy? No, no represento a Venezuela, represento a Finlandia y a Noruega, Ah, Noruega, muy bien. en Venezuela, sí. Mi hermano es ministro de la Secretaría de la Presidencia allá en Miraflores. Por esa razón, Cómo se llama él? el general Jorge Eliezer Márquez Monsalve. Eliezer Márquez Jorge Monsalve. Márquez. De repente, en algún momento que usted tenga oportunidad de conversar con él en sus reuniones. Oye, me gustaría, porque tú sabes que hay muchas Sí, cosas que yo veo, que tú sabes, que hay muchos temas que uno ve y que no trascienden. Entre claro. otro, una cosa que sí me preocupa es que para nosotros los abogados es la anomia que La existe. novia, sí, sí. Sí, Fíjate, ese y, tema le hizo eco a usted, ¿no? Cuando lo conversamos muchísimo, en la pero clase. muchísimo. Pero es un tema, doctor Freddy, que es un problema de la sociedad latinoamericana. De verdad no es un tema venezolano solamente, sino No, no, eso, hay muchos factores allí. sí. Inclusive no solamente aquí nosotros en Latinoamérica, pero usted se pone a Ujú. ver en Estados Unidos, en Europa, ocurren situaciones similares. El tema, por ejemplo, lo que ocurre allí con el proceso migratorio, esa afluencia de Sí, tantos pero latinoamericanos. sí, tú sabes dónde sí me preocupa mucho. Sabes, a mí me parece esta ley antibloqueo excelente, pero tú sabes lo que no me parece excelente, que no la aplican. No la Sí, aplican en ningún sentido, la vociferan por todos lados, pero a la hora de la chiquita, y te doy un caso concreto, ajá, el transporte sobre el Orinoco. ajá, Eso está 900% por encima de los costos similares en todo el área del Caribe. Por ende, no se podemos sacar nada de ahí. Estoy trabajando con la gobernación de Bolívar ahorita para ajá, intentar empujar las empresas del estado Bolívar y la verdad que más es el costo de transportar, meter cualquier barco por el Orinoco de cualquier tamaño, claro, porque la tarifa aplica a los barcos, no aplica a claro. otra cosa. Y entonces, más vale eso que el mismo granito. Sí, sí, Entonces entonces no es tiene absurdo. sentido No, no, es absurdo y extraer. nos quitan toda la competitividad y te digo que ese sería un tema que yo quería hablar con tu hermano, en todo caso, sí, sí, Bueno, pero lo que yo te comenté era, bueno, simplemente aquí para establecer una sí, conversación mientras iniciamos la clase, ¿no? sí, 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 sí. Porque ya temas políticos de alto nivel, pues ya Claro, claro. no es de la actividad académica de nosotros, ¿no? No, 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 no. Leyó Ese, los módulos, vi su exposición, quería que ustedes leyeran sobre el general leí Vladimir algunos, Padrino. tengo tantas cosas aquí pendientes. Sí, Ah, sí, ese sí. Mira, claro. y te voy a decir una cosa. ¿Tú viste mis comentarios? Sí, por cierto, quería Oye, recomendarles a mí me agarró de sorpresa. 50 minutos, señor Freddy. Vi uno de 39 minutos, algo así. Vi un video No, de. sí, 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 pero me Claro, agarró de sorpresa lo que escribió el general Padrino, porque al principio decía, oye, debe ser cualquier cosa. No, no, pero tú no, empiezas y unes los capítulos pues, y el tipo es más vivo que el carrizo porque da un mensaje clarito, pero hay que unirlo. Si no sí. lo lees completo, no lo unes. No. Pero yo quería resaltar, era esos Ah, cuatro paraguas que él habla allí, en sí, especial la inteligencia artificial, el sí, aspecto económico, energético y tecnológico. Mira, fíjate, los chinos dicen, los rusos dicen, quien domine la inteligencia artificial dominará el mundo en su futuro. Entonces, eso hay que revisarse, aun cuando cuestionan la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial, los que manejan este tema científico o son, digamos, previsivos o alertan más bien sobre situaciones futuras que vayan a ser perjudiciales para la propia sociedad en el sí, ejercicio del uso de la inteligencia artificial, sobre todo con temas que tienen que ver con nuestra propia identidad, con nuestra propia imagen, con nuestros secretos como seres humanos, van a tener acceso a nuestra propia identidad como tal. Entonces es un tema que debe estudiarse, que la política en el futuro, en este contexto político, geopolítico que nosotros estamos revisando en esta materia, debe ponerse la lupa sobre eso. Ese es el futuro de sí. la política. Ese es el futuro de la política, la Estoy de inteligencia acuerdo y fíjate, artificial. sí.
tú sabes el general Padrino de verdad que más habló como estadista que, Sí, y eso, eso sí me gustó, porque yo estoy un poco, o todos creo que estamos un poco cansados de politiquería, sí, pero señor. este por lo menos tiene una visión a mediano y largo plazo, cosa que es importantísima, Ajá. porque Ok. si no, no puedes echar para adelante ningún país. Y eso sí me gustó bastante y la verdad que yo lo he conocido de él algunas cosas, pero muy de formales, así de protocolo, pero realmente, por cierto, ¿cómo hago para conseguir el libro? Si ya lo mandé a En pedir a un amigo internet, pero común. yo se lo que pasa es que es muy pesado para yo cargarlo en la No, plataforma, yo quiero el conseguir el físico. libro porque a mí me gusta rayar, Rayar, muy bien. Bueno, déjeme ver cómo porque hago y para así no se me hacérselo olvida, y así llegar. uno apela por el libro, de repente se le ocurre una idea. Claro, es Bueno, cierto, es yo te cierto. voy a dar, el teléfono tuyo yo lo tengo. Sí, Déjame si ver, quiere lo nota allí. Igual dime. esta Dime. conversación que Ujú. tenemos previa a la clase, pues no va a formar parte del video que suben a la plataforma. No, Cero cuatro esto veintiséis 0426 cinco nueve uno siete cinco siete dos 591 75 siete dos cinco nueve 75. uno siete cinco siete dos. Ajá. Y el mío es 0412, Ya voy a grabarlo aquí, señor ok, Fred. 0412 62 6245 45 114. 114. Tú sabes Yo me que, atreví, señor Freddy, a enviarle a ah, ustedes este libro. Pues tú sabes que ujú, siempre hay mucho tabú y crítica, cuestionamiento cuando uno les pide que lean textos que son publicados por gobierno, ¿no? Independientemente cuál sea la categoría o sí. la identidad y cómo se identifica ese libro, o el texto. Pero yo quería que ustedes lo revisaran, No, a porque mí de me verdad, gustó. A porque mí de me gustó y verdad ajá, porque de verdad allí el general pues logra identificar cuatro situaciones que a futuro van a representar la política a nivel mundial. Esa modificación, sí. Yo la verdad no le di connotación como si él fuera el gobierno, más bien como un ciudadano y como un estadista, porque la verdad que unió una serie de elementos importantes que no lo he visto en ningún otro político texto, aquí. sí. Eso En una así. maestría de seguridad que estuve allí, Ujú. se recomendó leer ese texto, lo revisé y me gustó. Cuando me pidieron que diera esta materia, le Sí. soy honesto, señor Freddy, no soy político, le soy Bueno, honesto. Cuando me pidieron que diera esta materia de contexto político, yo le dije, bueno, lo voy a hacer, pero desde mi campo, desde el punto de vista de la sociología, victimología, del derecho penal y desde la abogacía, que es lo que sé yo. Entonces me dijeron, no, sí. excelente, dale play, dale play. Entonces traté de unir varios temas allí y quise hacer referencia a esto. La primera actividad que fue esta. La segunda actividad creo que era sobre el tema, perdón, yo les mandé a analizar, sí, en la segunda actividad, en la tercera actividad, perdón, la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, señor Freddy, no sé si ha visto Sí, esa actividad, que ya lo tiene, leí y sí. le escucho. Sí, tengo, de hecho, estoy terminando de hacer el escrito ese, pero te adelanto que mi observación es que Venezuela debería intentar una acción penal ante Para recuperar eso. Mire, fíjate lo que la usted Corte dice. Mire, Internacional de Justicia, que es la competente, ¿no? sí, pero lo que pasa es Por que daño y perjuicios. Porque Venezuela, imagínate tú que son tan locos. Ajá, pero fíjate que hay algo allí interesante. En una oportunidad escuché a un colega decir, mira, Venezuela debe dar participación política en en esa sí, zona geográfica. Es imposible nosotros tener presencia allá, pero sí podemos tener representantes de la zona de Guyana en la Asamblea Nacional, por ejemplo. Entonces, eso hace, digamos, sí, visualizar o transmitir más bien cierta, digamos, poder o dominio sobre ese espacio geográfico al tener representantes de esa zona. Yo creo que eso se ha olvidado. Eso hay que reconocerlo, sí. que en los últimos, Eso es un punto adicional, me parece muy bien.
debería tomarse esa idea, aplicarse y, le repito, desde aquí hasta allá es difícil tener representación, pero de allá hacia acá, estoy seguro que muchos guyaneses allá van a querer estar en la Asamblea Nacional venezolana representando un estado o por lo menos un espacio geográfico que está en reclamación. Y esa sentencia de la Corte Internacional de Justicia fija un criterio allí, doctor, que es el principio de oro monetario, que yo quería que Sí, ustedes revisaran sobre ese lo principio que a revisé. nivel internacional tiene que ver con el criterio jurisprudencial de las decisiones ya dictadas y cómo deben aplicarse en situaciones similares. Eso es lo que se conoce como principio de oro monetario. Y Sí, también cuáles son los aspectos negativos y positivos de esa sentencia. Fíjate que Venezuela reclama el hecho que el Reino Unido, aun cuando estuvo en el laudo arbitral, aun cuando estuvo ya en la reclamación, cuando la Organización de las Naciones Unidas reconoce el reclamo de Venezuela y da cabida a esa posibilidad en futuras sesiones para que Venezuela reclamara ese derecho que tiene sobre ese espacio geográfico, Venezuela exige la presencia de este país, cosa que la Corte Internacional de Justicia pues lo dejó así como no muy claro, ¿no? Cuando usted revisa la sentencia, dejó más no, bien pero tú vacío sabes, ayer. sí, tú sabes que con la sentencia esta, lo positivo es que se le abre una oportunidad que Venezuela no debería dejar en el aire, Sí, ya que la misma Corte dice que no es aplicable esa teoría en este caso, pero sí es, ahora se evidencia directamente que ajá. sí fue un tercero país que lesionó los derechos e intereses de Venezuela y Sí, eso debería demandarse. sí, de Hay hecho, una parte ahí de los británicos donde ellos se defienden y ponen, ellos son muy hábiles también, sí, por juristas. supuesto que Entonces, sí, claro, eso sí, no pero eso es. creo que sería importantísimo hacerlo y cuanto antes. Mira, en el contexto de lo que nosotros planificamos en las actividades en la primera, la revolución industrial y el movimiento obrero, quería que Sí, ustedes revisaran esa actividad allí, cómo se inicia lo que nosotros conocemos ahorita con esa lucha social que tiene un gran impacto en la política de gobierno que van dirigidas principalmente a satisfacer las necesidades de las sociedades. Luego el orden mundial de Vladimir Padrino López y por tercero el análisis jurisprudencial. Yo quería no sé si tú escuchaste en la clase anterior, yo le planteaba a los otros alumnos qué hubiese pasado con Venezuela. Tú que eres un historiador y conocedor, conoces de mundo por tu trabajo, ¿qué hubiese pasado con Venezuela si ese proceso de conquista, o mejor dicho, qué hubiese pasado con nuestros aborígenes, con nuestras sociedades como se conocían antes de la conquista, de la colonización de la época de 1490? ¿Qué hubiese pasado si de manera natural se hubiese permitido que nuestras sociedades evolucionaran, nuestros aborígenes como se conocen, los mayas, los incas, en Venezuela, los timotocuicas, los caribes? ¿Qué hubiese pasado? Y escucho su opinión si quiere comentar al respecto, doctor. ¿Qué hubiese pasado si ese proceso de colonización no hubiese ocurrido? ¿Cómo serían nuestras sociedades? Por supuesto, es una situación hipotética, ¿no? Es una situación hipotética y además con algo de ficción, ¿no? Pero ¿qué hubiese pasado? ¿Cómo se hubiese desarrollado nuestra sociedad? Uno dice, bueno, si no nos hubiesen conquistado los españoles, hubiesen sido los portugueses, si no hubiesen sido los ingleses. No, solamente sí, imaginemos que ese movimiento de conquista, no pasó. no hubiese pasado. ¿Cómo hubiese evolucionado nuestra sociedad? Y quería escuchar tu opinión, doctor, Bueno, con todo respeto. probablemente si hubiéramos caído en la mano de los incas, eh, que ya iban creciendo para esa época por toda Sudamérica realmente Pero fíjate sus, lo que tú dices, bueno, pero hubiese sido parte de nuestra propia cultura, eran aborígenes a fin de y los cuentas, ¿cierto? chipchas también, por supuesto. Sí, entonces Nuestros aborígenes eran pero muy sencillos. tuviésemos mejor calidad de vida, es la pregunta, porque Ah, por supuesto, nuestra por supuesto. tecnología de los incas, fíjate, como manejaron los acueductos, cuando ellos llegaron aquí, se sorprendieron de las Sí, tecnologías que tenían estos hombres, estas sociedades allí. Entonces, hubiese sido mejor, sí, porque recuerda que nosotros, como dicen por ahí, nos bajamos de un caballo, de un burro para montarnos en un carro.
discúlpenme comentarlo de esa manera, en esa Sí. transferencia de tecnología que ha ocurrido durante muchos años, que de alguna u otra forma se traduce en cierto atraso desde el punto de vista social. Nosotros debemos cambiar, nosotros debemos producir lo que nosotros mismos consumimos conforme a nuestras necesidades, ¿sí? Y no cuestiono el tema de un mundo capitalista, ¿no? Tampoco soy un radical socialista comunista, como comunista en absoluto, pero debe haber un equilibrio entre estas dos teorías, debe haber un equilibrio entre estas dos posturas, porque nosotros, las sociedades latinoamericanas, debemos consumir lo que necesitamos, no lo que nos ofrecen, porque entonces es allí donde, pues lamentándolo mucho, perdemos nuestra identidad y Eso es cierto. copiamos, Ahora, mira, y lo digo con respeto, la sociedad colombiana tiene una característica, y lo vivió Venezuela en los años 80 90 de copiar sociedades europeas y de copiar sociedades americanas. Entonces yo creo que perdemos nuestra forma, nuestra identidad, y nosotros no somos los americanos y no somos los europeos. Tenemos en nuestra sangre corriente bueno, indígena, aborígena. Le si te escucho. comento, tú sabes que yo me crié en el Táchira, Ajá, y, usted es coterráneo aquí de nosotros. en Palmira concretamente, sí. Mm. Y Pero usted es yo, nacido aquí en Venezuela, señor Freddy. no, no, yo nací en Suecia. Muy bien, Yo nací en perfecto. Suecia, pero mis hermanos todos nacieron aquí. Ujú. Pero te digo que esa calidad de vida que uno tenía cuando era chiquito en un pueblo, Ajá. la verdad es que yo hubiera deseado esa misma situación hoy en día para mis hijos y mis nietos. Y Ujú. eso ya no vuelve. Ahora, tú hablabas ahí de la independencia, es un tema que yo creo que las mismas necesidades de lo que se está dando a nivel mundial, a nivel, por ejemplo, de alimentación y eso, se va a imponer, y es una de las preocupaciones que estoy elevando a consideración en mis diferentes presentaciones, de que hay que necesariamente esforzarse por esa independencia alimentaria, porque va a llegar un momento, si tú ves las grandes sequías que hubo, por ejemplo, en Rusia, dejó todo el norte de Europa en una Uruguay, hambruna Uruguay y terrible. Paraguay están así, Sí, sí, doctor. están así. Ujú. Entonces, nosotros por el otro lado, la cosa que sí tenemos que hacer, que es importantísimo desde el punto de vista internacional, es cuidar nuestras aguas aquí, Ujú. porque Venezuela recibe el 20,14% de las aguas dulces del mundo. Ujú. Entonces, tú imagínate como abogado, si nosotros mal manejamos ese recurso, ¿hasta qué momento vamos a ser independientes? No, el mundo, las grandes guerras se han causado justamente por el agua y nos van a agarrar de alguna manera u otra. O sea que hay que cuidar lo que tenemos y manejarlo bien para que no haya argumentos en contra realmente para ponerle las manos al hídrico, que va a Sí, ser no. quizás el mayor activo que tenemos en el país. Ujú. Entonces, es un tema que, siguiendo los lineamientos de Padrino, yo creo que debería verse con mucha cautela, Lo pues. que pasa es que nosotros, con todo respeto, doctor, nosotros no apreciamos lo que tenemos. Nuestras sociedades en No, Latinoamérica, mire, eso es eso hay cierto, que pero hay que decirlo. obligarla también, Sí, hay que obligarla. no apreciamos lo que tenemos, y lamentándolo mucho, descubrimos de su existencia y de su importancia cuando ya no la tenemos. Bueno, Entonces, es un tema más bien de educación, de cultura. Yo creo que nuestras sociedades debe impulsarse muchísimo temas educativos desde los muchachos, desde la escuela, la importancia, no solamente como una materia, como una exposición, como una lámina que llevan allá. Mire, el agua es importante para la salud, las plantas y para nuestra vida. No, por temas económicos, por temas políticos, ¿sí? Lo que usted hablaba, las grandes guerras, para evitar conflictos internacionales y, por supuesto, invasiones a nuestro espacio. Ya las invasiones como anteriormente ocurrían, pues no, es muy difícil que ocurran ya en la actualidad, ¿no? No se escapan de ello, ¿sí? Ojo, porque cualquier pretexto, y yo quería hablar de esa, ahorita si se cae la transmisión, doctor, quedan tres sí, minutos, yo voy a volverme a conectar porque hay de dos acuerdo. teorías que yo quería manejar el día de hoy en la clase, que tiene que ver Ujú. con la tesis del amigo enemigo y la tesis del síndrome de enemigo externo, que la política internacional y la política interna se utilizan muy a menudo para tratar sobre todo esta tesis del síndrome del enemigo externo, para justificar de la inoperancia e ineficiencia de la actividad política y achacársela o darle responsabilidad a un tercero. Y esto es un concepto que nace netamente de temas, de hecho fue un economista quien planteó Eres muy esta tesis. político, ¿viste? No, 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 no. No, es que
Le repito, doctor, mire, Oye, cuando me dieron esa eso es materia, papa caliente, ¿no? claro, pero están allí, Están son, ahí, pero claro, pero por supuesto, hay mira, que identificarla. sí. Eso no es Mira, casualidad, doctor, eso no es tú sabes casualidad. Esas dos tesis están allí y hay que desarrollarlas porque estamos no, aquí en el punto está de vista muy bien. Tú académico. sabes que es el síndrome del enemigo externo. Bueno, yo diría también el síndrome interno nuestro propio, de la no actividad, lo que tú estás diciendo. Porque Sí, nosotros tenemos, yo veo, sinceramente, que tenemos, con simples decisiones que están a mano, un innumerable mundo de alternativas para la solución económica del país. Primero, y vuelvo al tema de la anomia, aplicar lo que tenemos, ese cuadro que se dijo para la emergencia económica, bueno, que se aplique ujú, completamente. Fíjate que nosotros desde el consulado hemos intentado y no nos paran para nada, desde hace tiempo atrás, presentar un plan de rescate de la producción petrolera. ajá, ¿Tú crees que nos para? Nadie nos para, porque es que no somos interesantes para nadie, porque nosotros somos muy claros en lo que decimos y claro. muy transparentes, además, y no Ujú. aceptamos ninguna tonterías tampoco. Sí, señor. Por eso Sí, es que señor. quizás no tenemos tanto éxito como otros países, pero sabemos lo que hacemos. Fíjate que Finlandia, concretamente, es un monte y culebra, eso no tiene nada de nada, nada de Ujú, nada, pero ha apostado todo su crecimiento en su gente. Y sí, en eso, Pepe Mujica le hizo el seguimiento de eso, se copió a Finlandia en su estructura operativa y nacional, tanto sanidad, educación, economía. Bueno, tú ves Uruguay hoy en día, la República Oriental de Uruguay, la ves de una manera increíble en cuanto a sus resultados. ujú. Y entonces, ¿qué dice Pepe? Educación, educación, educación. Esa es la solución para arrancar y cambiar la forma de pensar de la gente y la actitud de la gente Sí, frente a una realidad que tenemos. sí, sí. Mire, la educación hace que usted pueda reaccionar con mejores habilidades frente a una situación que se le presenta. Si usted no tiene educación, y me refiero a una educación especializada. Bueno, mire, lo que hablábamos ahorita sobre la anomia que usted me hacía mención, y eso es un problema cultural. Eso es un tema Ujú. social y lo importante, y haciendo énfasis en lo que conversábamos ahorita en la educación, la educación especializada, en especial aquellos que tienen funciones de dirección en ciertos cargos de nivel político, porque recordemos que las decisiones que se toman desde el punto de vista político pues tienen un gran impacto dentro de la sociedad, son los que mandan, pues recordando ese contrato social de Rousseau que veíamos en la clase anterior. Y en estos días leía sobre el contrato social de Rousseau, la tesis de Rousseau. Rousseau planteaba de que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe, mientras que Thomas Hobbes, que un jurista, también afirmaba que no, que el hombre nace malo, que el hombre por su naturaleza es malvada, es egoísta, es envidioso, decía él, palabras textuales, pero que la sociedad, el ordenamiento jurídico era el que digamos, lo amoldaba, formaba esa plastilina del ser del hombre que necesita la sociedad. Estamos hablando de 7.000 millones de habitantes que ocupan este globo terráqueo, que ocupan este pequeño espacio que nosotros vivimos. Verdaderamente es difícil controlarlos a todos, ¿no? Fíjate, hay tantas maneras de pensar, tantas formas, tantas ideas, que es necesario que exista un ordenamiento jurídico para poder controlar nuestras sociedades. Y lo que le decía ahorita de la educación, creo yo que es necesaria, debe existir, debe mejorarse, sobre todo en nuestros países en vía de desarrollo. O debemos quitarnos inclusive esa idea de vías de desarrollo, ¿no? En crecimiento social. Eh, Porque nosotros decimos que estamos en vías de desarrollo porque nos comparamos a otros países, a otras sociedades, a otras tecnologías. Pues evidentemente, si hacemos esa comparación, por supuesto que siempre vamos a estar en vía de desarrollo porque no vamos a producir la tecnología que producen esos países, porque la compramos, la adquirimos, no las transfiere por ese intercambio natural comercial que existe a nivel mundial. Entonces, señor Freddy, no sé si quiere hacer algún comentario al respecto. Sí quiero hacer un comentario. Tú sabes que con muchísima tristeza he visto cómo hemos captado una serie de investigadores venezolanos que han estado arando en el mar
de manera permanente para hacer levantar el interés por sus proyectos. Y los hemos llevado a nivel de los países que represento y con una impresionante receptividad han sido recibidos, porque son magníficos, brillantes, son Ujú, absolutamente brillantes. En cambio, aquí caen en una maroma burocrática que los patea de un lado para otro muy tristemente y así perdemos no solamente los conocimientos, sino el beneficio que eso trae para el país. ujú. Eso es un tema, fíjate, que estamos viendo con cierta regularidad. Y vienen a Finlandia porque Finlandia es conocida por desarrollar justamente de manera transparente y correcta tecnologías y de eso vive Finlandia. Es Ujú, una parte. La otra parte que te quería comentar, tú hablabas de educación. Nosotros hemos visto que realmente el mundo se ha separado en grandes bloques y quizás han tomado una ventaja muy importante sobre nosotros. Pero entonces yo he pensado que hay que como el autosustentarse debe ir también. Hoy en día en esa vía estamos implementando una serie a través de un instituto universitario tecnológico que está en Cagua, con la cual trabajo, o sea, institucionalmente, estamos implementando el otorgamiento de diplomas para diferentes especialidades en cárnicos, en lácteos, en frutas, en pescado, porque en Venezuela se está perdiendo más del 50% de lo que producimos, porque ujú. la gente no sabe procesar. Entonces, vemos con preocupación de que los tiempos que se acercan, y te digo, los tiempos pueden ser ya a finales de este año, el próximo año, va a haber mucha escasez de alimentos a nivel mundial. Ujú. Entonces, lo poco que tenemos que protegerlo, por supuesto. Sí. Y estamos implementando eso a todo nivel nacional. No, en el Táchira todavía no tenemos nada, pero en el resto del país sí. Mire, ya que usted toca ese tema de las siembras, de la cosecha, del campesino, fíjate, Sí, siempre, desde 1810, desde que se formó la República de Venezuela, en aquel momento, siempre el campesino, nunca se le ha apreciado la importancia de él dentro de la sociedad, no se le da el valor que correcto. se le merece, no se le da la importancia social, política, económica, cultural que se le debe dar. ¿Cómo lo diría? Rezagarlo al campesino y darle importancia a otros profesionales da cuenta del o mejor dicho, del poco interés que existe para darle explotación o para explotar ese recurso humano y para darnos a nosotros mismos nuestros propios alimentos, pues para mantenerlo en el tiempo, para darle calidad de vida y por supuesto el interés del campesino, de las personas de ir a sembrar las tierras. Las personas no quieren ir a sembrar las tierras porque no tienen recursos económicos, porque no tienen las herramientas, porque no tienen los pesticidas, no tienen las sustancias químicas, los químicos que necesitan para dar un mejor producto o para mantener su cosecha y no producir o trabajar a pérdida, que es lo que uno escucha del campesino. El campesino tiene un gran temor de invertir lo poco que tiene, no solamente desde el punto de vista económico, sino también su trabajo, su tiempo, sus horas, los meses que dura allí para esperar una cosecha que luego por diferentes razones a lo mejor no se produzca y eso Correcto. causa un impacto en el bolsillo suyo y por supuesto en el bolsillo mío, porque evidentemente va a haber una escasez y va a haber un aumento, un incremento del valor de ese producto. Entonces, yo creo que allí hay que darle, dejarnos, no abandonar el tema industrial, por supuesto, no abandonar el tema petrolero, pero sí debe respetarse el trabajo del campesino. Sobre todo, mira, desde que él saca su tomate de la planta desde que él lo coloca en su camionetica, el gobierno, la autoridad debe preocuparse por él, brindarle lo que él necesita, empezando por combustible, para hacer llegar Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. ese Si tú, producto al mercado, porque él empieza a sufrir y ese sufrimiento que él tiene allí, se convierte en apatía. Y por lo general, para terminar la idea, señor Freddy, por lo general, sus hijos son los que van a heredar el trabajo de él. Y cuando el hijo observa que su padre pues está frustrado porque no puede desarrollar su actividad, que es su trabajo, que a lo mejor lo heredó de su abuelo,
él se va a dedicar a otra actividad y abandona el campo. Y Sí. abandonar el campo en A nuestros eso, países, ujú, le con escucho. permiso, a eso va los diplomados, porque el objetivo nuestro es que los muchachos tengan una oportunidad de aprender algo que le dé un valor extra a lo que producen, por un lado, pero por el otro lado, que sientan orgullo por lo que hacen y Eh, vean futuro en lo que hacen. Y nosotros sembrando diplomados por todo el país, creemos que en los sectores estos que son fundamentales también para el tema de alimentación, es importante porque hay que darles dignidad a ese trabajo. Y estoy sí. totalmente de acuerdo contigo porque los agricultores en Europa tienen un grandísimo apoyo siempre de los estados, pero Mire, grandísimo. Y mire, están en un nivel social superior a todo el mire, mundo ahí, realmente. ahí le iba a comentar esto. Fíjate, el estatus social, porque el campesino es un profesional. Eso hay que reconocerlo. Yo no puedo ir a las tierras a sembrar porque desconozco de esa actividad. Eso es un profesional, que hay que tecnificarlo, que hay que profesionalizarlo, que hay que capacitarlo, ya es otra cosa. Pero el empírico, el que va a trabajar la tierra, ya debe ser considerado como un profesional y ese estatus social debe ser reconocido. Así como se reconoce, doctor Freddy, las tropas cuando van a la guerra, que llegan como los héroes, estos campesinos son los héroes día a día porque son los que Sí, sostienen nuestra vida, son los que con los alimentos que producen, evidentemente son los que nos mantienen a nosotros vivos, nos da calidad de sí, vida. Entonces, eso es algo que nosotros no apreciamos, no valoramos, lo que decíamos hace un momento. Y yo pienso que el aspecto de educación, las campañas educativas, las campañas culturales deben ir un gran enfoque a eso, darle, resaltar, enaltecer la labor del campesino. Y más bien lo que hace es desmejorarse, así como la labor del educador. Mire, el profesor, uno lo hace por pasión, porque le gusta esto. Pero cuando usted habla con un docente de primaria, secundaria allí, de bachillerato, verdaderamente le entristece a uno solamente su apariencia, lo digo con respeto, doctor, la apariencia física del docente ya deja mucho de qué hablar sobre lo que él va a transmitir en su aula de clase, empezando por su calzado, empezando por la ropa como se viste, a lo mejor algunos rasgados, con las urgencias y las necesidades propias para llegar a su escuela. Tiene que caminar 10, 15 cuadras. Entonces es un tema que verdaderamente debe enaltecerse y nunca ha ocurrido. La verdad, no solamente en estos 20 años, sino siempre en Venezuela no se le daba el valor y el privilegio o el reconocimiento que debe dársele a los la docentes. importancia. Sí. Sí, sí, no se le da. Entonces, y esto nos lleva a las dos tesis de la clase de hoy, doctor. El síndrome del enemigo externo es una propuesta planteada por un economista e ingeniero de origen norteamericano, nombre Peter Sage. Este señor planteaba desde el punto de vista económico y luego lo llevaba al punto de vista político. El punto de vista económico planteaba él de que las empresas siempre se excusaban ante la imposibilidad de darle satisfacción, pues, o satisfacer la necesidad del consumidor frente a un reclamo de este, frente a, digamos, la exigencia de una prestación de un servicio o la entrega de un bien, para justificarlo, pues simplemente achacaba esa responsabilidad al externo, a un factor externo. Por ejemplo, en materia económica, él hablaba de que el distribuidor era el responsable de que el producto no llegaba. Mire, ¿por qué no ha llegado tal producto? Bueno, el distribuidor no lo ha traído. Entonces, justificaba su responsabilidad para la entrega del servicio o para la entrega del bien, achacándole esto a un tercero. Y eso ocurre en materia política y lo vemos muy a menudo en nuestros países y en nuestras sociedades, no solamente la venezolana, no solamente latinoamericana. Recordemos Estados Unidos cuando se produjeron las guerras de Afganistán justificaron invasiones con temas que luego, pues, de la misma investigación descubrieron que no existieron. Evidentemente, había necesidad, bueno, la historia lo dirá, había urgencia de esas invasiones, la historia lo dirá, pero siempre es necesario en la política la presencia de un enemigo externo, así lo plantea Peter Senge, para tratar de justificar primeramente la ineficacia y la inoperancia de las decisiones gubernamentales. Siempre hay un pretexto. Entonces,
este síndrome, o mejor dicho, esta política siempre está allí, siempre escuchamos nosotros a los políticos hablar, no solamente en Venezuela, ahorita vemos en Colombia con el tema este de Petro. Y la otra tesis que quería plantearle es del enemigo externo, en este caso, Sí, ya. un alemán de nombre Carl Schmitt, miembro del partido de la Alemania nazi, y este hombre afirmaba de que en la política interna de cada país, pues existe esa teoría del amigo enemigo. Y hay que hacer, según lo que él planteaba, del opositor, ojo con esto, del opositor hacerse amigo de él para descubrir sus debilidades y luego, como expresa él, desprestigiarlo, derrotarlo y eliminarlo de la palestra política, del campo político. Y él Ujú. hablaba sobre el tema de Trotsky, compañero de armas, el caso de Joseph Stalin, cómo terminó pues haciendo, Eliminado. sí, eliminado, siendo eh, amigo, luego crítico y luego un mártir político allí. Entonces, esas dos tesis quería yo plantearla en la clase de hoy del síndrome del enemigo externo y del amigo enemigo que están allí ocultas en la política, pero cuando yo digo no ocultas, yo diría más bien solapadas en la política, pero son perfectamente identificables y corresponden a estas dos tesis. Carl Smith y el otro compañero, Peter Singer, economista, y el otro un jurista de origen alemán y el otro de origen norteamericano. Doctor, mire, me han pedido que deje la clase hasta hoy. Ha sido un gusto compartir con usted, con los compañeros que nos ven en diferido, con los que han venido a clase. Agradecerle su puntualidad como siempre, su constancia para compartir conmigo, para estar conmigo en esta clase de contexto político contemporáneo. Hasta el día de mañana, hasta el día de mañana, doctor Freddy tiene chance y oportunidad, sí, usted tiene chance y oportunidad de entregar las actividades, entonces vamos a ponerle un poquito allí Yo sé, estoy terminándola, de esfuerzo y terminando. de A corriente. Dice, mañana no, no, el lunes, el lunes. el lunes, sí señor, el lunes Sí, sí, 7 de agosto, lunes lunes. 7 de agosto. Vamos a darle Listo. chance hasta el lunes 7 de agosto. Allá en el pueblito suyo, allá en Junín y en el pueblito mío, en Tobar, hay que ponerle un poquito de corriente para que salgan las cosas al día, ¿vale? Así Doctor, es, un así es. abrazo. Que tenga un feliz Bueno, día. Estamos en felicidades, que tenga un contacto. buen Igual día. para ustedes. Un Saludos. gusto saludarles. Hasta Gracias. luego. Chao.